Somos el equipo 5 de la materia de desarrollo sustentable y nosotros vamos a hablarles acerca del escenario modificado. El equipo está integrado por Ramírez Victoria Eduardo, Reyes Díaz Alejandro, Rivera Olvera Ricardo, Rojas Toscano Alejandro, Salado Satonal Emilio Ángel, Tepaneca Bea Gerardo de Jesús, Torrema García Marco Antonio, su servidor, y Trocosos Vázquez José Leonardo. Los temas son los siguientes: crecimiento demográfico, industrialización, uso de la energía, fenómenos naturales, el Estado como regulador del desarrollo, la Constitución mexicana, inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica, distribución de la riqueza y estrategia de sustentabilidad para los escenarios modificados, que es producción más limpia y procesos ecoeficientes. Las competencias específicas son identificar el escenario modificado socioeconómico y flujo de energía en comunidades humanas para influir profesionalmente en la mejora del ecosistema. Y las genéricas es responsabilidad social y compromiso ciudadano, capacidad creativa y capacidad para actuar en nuevas situaciones. El crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico hace, como su nombre lo dice, es el nombre que tiene a crecer demográficamente una parte en específico. Pero nos vamos a más definiciones acerca de lo malo que es el crecimiento demográfico. Como podemos ver, en 1798, Thomas Malthus, en un ensayo llamado El principio de la población, dijo que aumentaría la población y esto causaría desabasto de alimentos con una mayor rapidez y esto causaría una catástrofe poblacional. Y casi 200 años después, en la cumbre de 2002 de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, dice que el hambre acosa a más de 840 millones de personas. Les roba fuerza y opaca su inteligencia, destruye vidas inocentes, especialmente a los niños, y al debilitar la fuerza de su trabajo de un país, el hambre impide el desarrollo. A lo que va esto es que está mencionando lo de 1798, que yo lo venía prediciendo el señor Thomas. Pero también 4 años antes de la cumbre de 2002, en 1996, en la misma cumbre, el crecimiento demográfico es la principal razón del aumento de las necesidades alimentarias e intensifica la presión sobre los recursos naturales. Los países con un rápido crecimiento demográfico se enfrentan a dificultades especiales para garantizar la seguridad alimentaria. Las consecuencias de una seguridad alimentaria sostenible está supeditada a la pronta estabilidad de la población mundial. Y pasamos a industrialización. Lo que va de seres humanos han pasado 3 etapas de revoluciones industriales. La primera se conoce como la máquina de vapor, que se dio en los años 1800. Después pasamos a la segunda revolución, cuyos pilares son la informática de las computadoras, que esta se vino dando desde 1950-1960, y en nuestra época estamos viviendo una tercera revolución, que es una revolución más digital, más conectada, más avanzada, o sea, más interconectados. Es como el internet de las cosas, ya se viene viendo más ese tipo de revolución. Y nos dice que la manufactura hasta el momento actual, en el que se denomina mentefactura, que ya es más digital, se podría decir, la cual es la telemedicina, la televigilancia, la teleinmersión, la telepresencia y otro. La telepresencia pueden ser las mismas conferencias que algunos maestros nos imparten en este momento por la pandemia, que no podemos salir, y nos imparten clases por la telepresencia. La televigilancia se pueden dar por las cámaras de seguridad y todo eso, o sea, ya es un poco más rápido, ya se puede hacer más cosas a más distancia, ya puedes conversar con el mismo profesor aunque no estén en la misma aula. Esto es nuestra tercera revolución industrial. Y pasamos a el uso de energía. Dependiendo de las zonas y el uso de energía en la cual ocupemos. En esta época, el uso de combustible fósil, o sea, el petróleo, ya no está saliendo tan rentable como lo salía antes. ¿Por qué? Por la demanda que se está ocupando diariamente, ya hay más demanda y el sector ya no lo puede
puede solventar ese gasto, ¿no? Por ejemplo, la energía se puede obtener del petróleo, hidroelectricidad, gas, carbón, viento, bosque, radiación solar, combustible nuclear. Los usuarios de la energía son, o sea, los que ocupamos son transportistas, el aéreo, carretero, marítimo, público y privado, la agricultura, pescas y servicios domésticos. Servicios domésticos son televisión, refri, etc, etc. El uso intenso de energía y el desobedecimiento en emisiones y residuos tóxicos que sufre el componente energético, la intensidad del uso de la energía avanza hacia el agotamiento de los recursos energéticos fósiles, a lo que le comentaba, que ya no es tan rentable el petróleo hoy en día. Hace, no sé, mes y medio hubo una caída muy exagerada del precio del petróleo. Casi lo estaban regalando. ¿Por qué? Porque ya nadie lo ocupa. En una sociedad detenida nadie ocupa petróleo. Y pues esto ya no es tan, o ya no nos sirve tanto el petróleo. Ya debemos que buscar alternativas de energía, como puede ser la eléctrica, eólica, etc, etc. La Agencia Internacional de Energías Renovables, el IRENA, el desarrollo de todas las formas de energía renovable y proporcionar la información pertinentes sobre esta materia. Más de 160 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y más de 200 millones dependen de combustibles como la leña y el estiércol. La tarea del IRENA es transformar el servicio energético para que sea más seguro y dependa menos del carbono sin sofocar el desarrollo económico y social. O sea, esto busca migrar a otro tipo de energía y que no sea la misma que se ocupa. O sea, ya no ocupar lo que hace daño y buscar algo más limpio y más alcanzable para toda la población. Y fenómenos naturales. Definimos un fenómeno natural como cambios producidos en la naturaleza. El clima, como proponen la mayoría de los científicos, debería tener cierto balance y los fenómenos naturales forman parte de ello. Aunque claro, estos algunos afectan gravemente a los humanos, como es el caso de terremotos, tsunamis o tornados. Se clasifican de 4 formas, que son los hidrológicos, los meteorológicos, los geofísicos y los biológicos. Los hidrológicos son las tormentas, los huracanes. Meteorológicos, estos dos. No, hidrológicos son más tsunamis. Los meteorológicos son las lluvias, tornados. Los geofísicos son más geofísicos son terremotos y así movimientos telúricos. Y los naturales biológicos son como los virus que se expanden como lo estamos viviendo. Cuando los fenómenos naturales se vuelven desastres naturales, pueden resultar lascivos para los humanos. Así como algunos fenómenos naturales causan daños, hay otros que son increíbles. Se considera que los fenómenos naturales se toman más extremos con el paso del tiempo. O sea, que cada vez que pasa más tiempo, estos fenómenos son más agresivos. Esto supone una alerta para el futuro, pues con la agresividad intensificada de los desastres naturales, la humanidad puede que una vía más caótica de la historia, o sea, que sea peor los desastres que se han vivido hasta ahora, o sea, que en un futuro todo esto va a aumentar y va a ser aún peor. Prueba de ello se ve en la actualidad con el cambio climático, que está dejando cicatrices muy significativas en el país, las heladas y todo eso. Y incluso podemos estar acercándonos a una nueva era de hielo y no sería tan extremo eso. Y esto sería el tema 5.1. Muy buenas tardes, compañeros, maestra. En esta ocasión yo les voy a presentar el tema que se titula El Estado como regulador del desarrollo de la unidad 5. Bueno, primero que nada, el Estado es una unidad de carácter institucional que se enfoca al uso de la fuerza legal. Además, es un agente regulador de la actividad económica de un país y se encarga del orden social, es decir, es el que penaliza alguna falta, ya sea con tiempo en la cárcel, con algún monto económicamente. El Estado asume también funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad. Dentro del Estado
Hay instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la administración pública y los tribunales y la policía. Algunos factores que afectan el desarrollo en una sociedad son la migración, el analfabetismo, la inseguridad tanto alimentaria como social, política y económica, el acceso a servicios públicos y la distribución de la riqueza. Bueno, la migración humana es, o bueno, implica la movilización de la persona de su lugar de origen hacia otro lugar donde irá a vivir. El analfabetismo se refiere a la persona que no sabe leer ni escribir, que carece de instrucción de alguna institución como tal como la escuela o alguna otra institución de enseñanza. En México, según las estadísticas, en 2010, 6 de cada 100 hombres y 8 de cada 100 mujeres de 15 años no saben leer ni escribir. La inseguridad alimentaria. ¿A qué nos referimos con esto? Se da cuando la persona carece de alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente de manera permanente, ya que no satisface sus requerimientos nutricionales para llevar una vida activa y saludable. Aunado a la desertificación y a la pérdida de la biodiversidad, la sociedad ha presentado problemas que que han impedido la buena alimentación de la población, generando inseguridad alimentaria, es decir, los malos recursos, la mala administración por parte de nosotras las personas. Inseguridad social, política, jurídica y económica. La inseguridad social es la percepción de amenazas y riesgos en la sociedad, los asaltos, las violaciones lamentablemente, los robos, los asesinatos que se dan diariamente en nuestro país. No hay garantía de los derechos necesarios para la independencia social y la satisfacción de las condiciones de la existencia del individuo. Es decir, que pues sin seguridad social no nos podemos desarrollar muy bien. La inseguridad jurídica se manifiesta cuando el poder público encomendado a las organizaciones gubernamentales desestima, desnaturaliza y destruye los derechos humanos. La inseguridad económica se presenta cuando la persona no tiene un mínimo de seguridad sobre sus ingresos, es decir, no tiene protección de los ingresos. La seguridad económica se ve afectada al trabajador cuando no tiene contrato, no tiene, o los empleos están muy saturados y hay mucha gente que no tiene empleo. Causa incertidumbre, causa estrés y es por eso que se da la inseguridad social. Los servicios públicos son actividades técnicas destinadas a satisfacer necesidades de la población de carácter general sujetas al derecho ordinario, como ya lo había dicho antes. Estos accesos públicos tienen características como actividades que no siempre tienen competencia y normalmente están sujetas a la regulación gubernamental, que algunos funcionan más eficientemente como monopolios. La regulación de estos servicios proviene del interés público por sus actividades, traduciéndose en control de tarifas y servicios. Es decir, que mientras más personas trabajen formalmente, habrá más ingresos para el gobierno y de esta manera más apoyo a los servicios públicos. Existe un conflicto entre las empresas privadas a pretender maximizar sus utilidades y el interés público buscando un servicio adecuado al precio más bajo posible. Hola compañeros, mi nombre es Alejandro y les voy a presentar el tema 5.21, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de empezar con el tema, en la siguiente diapositiva les voy a presentar qué es. La Constitución es la ley suprema de nuestro país que debe ser respetada y conocida por cualquier mexicano. Es una de nuestras principales obligaciones. Fue inventada el 5 de febrero de 1917 y contiene 136 artículos. Bueno, ya conocido esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y les voy a enseñar cuáles son los principales artículos de nuestra Constitución. Empezamos con el artículo 1, que prácticamente habla sobre la esclavitud. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Cualquier esclavo del extranjero que llega a nuestro país alcanzará y tiene por hecho su libertad y protecciones a las leyes. Pasamos a la siguiente diapositiva y les voy a hablar del artículo número 2, que declara que la educación debe ser gratuita y laica para cualquier mexicano, principalmente la primaria que debe ser obligatoria. Pasamos a la siguiente y última diapositiva, que prácticamente es la conclusión de estas diapositivas.
Conociendo nuestra Constitución es como podemos darnos cuenta que contamos con muchas herramientas para seguir adelante todos juntos. Por eso mismo es necesario que cada mexicano conozca su máxima ley, a la que le debe que en este país sean respetados y protegidos sus derechos. Hola, mi nombre es Gerardo de Jesús y soy del equipo 5. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el subtema 5.3, inseguridades alimentarias, sociales, jurídicas, políticas y económicas. Bueno, con base al libro nos habla que esto surgió a medida de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación Sana, que esto fue en Roma los días 13 al día 17 de noviembre de 1996. Bueno, esta situación surgió cuando eran más de 8.000 millones de personas de todo el mundo reunidos en Roma para hablar sobre este tema. Pero a medida que eso surgió, hubo varias situaciones que empezaron a decir que la empezaron a surgir que todo esto fue que declararon que, que los países subdesarrollados o capitales estaban en la pobreza alimentaria. ¿Por qué? Porque estos estaban con diversos puntos que hacían que su gente no tuviera como la alimentación adecuada, que estos podían ser conflictos políticos, pobreza por el territorio, terrorismo, por la destrucción del ambiente, y esto empezó a hacer como que se enfocaran sobre la inseguridad alimentaria o alimenticia. De ahí la inseguridad social nos va a indicar, el libro nos indica, bueno, no como tal punto, pero sí nos indica que la que la inseguridad social va de la mano con todas las inseguridades, ¿no? Jurídica, política, económica, pero en ese punto lo hace como relación a la inseguridad alimentaria porque la gente no tiene la seguridad social porque no va a ver si, bueno, no sabe si va a poder comer el día de hoy. En la jurídica son ciertos artículos defensivos o ofensivos para las personas que en verdad tienen como que están rompiendo esos ciertos artículos. En lo político solo va a involucrar sistemas democráticos y hacer función de la política. Y en lo económico son tres niveles. El primer nivel se manifiesta como el desempleo, el segundo nivel como la desigualdad e inestabilidad y el tercer punto de la economía es la desconfianza y la frustración económica, la frustración política. Bueno, en todos estos puntos nos está hablando sobre que las inseguridades, o sea, si uno va tras de otro, como sociedad vamos a decaer. Esto a medida o sea, por ejemplo, la parte económica, si se ve afectada, va a empezar a jalar todo. O sea, es como una lleva a otra. Y si esta está mal, las otras cuatro van igual a estar mal. Es como lo que estamos pasando actualmente. Empezó con la parte social, de ahí afectó la parte económica, de la económica ya está afectando la parte alimentaria, de la alimentaria ya se fue a lo jurídico y político. Entonces, esto ya es como a medida de ciertos puntos de que se está manejando. Esto lo podemos, o sea, el ejemplo que les puse fue con lo de la contingencia que se está haciendo sobre el COVID-19. Son tres niveles. El primer nivel se manifiesta como el desempleo, el segundo nivel como la desigualdad e inestabilidad y el tercer punto de la economía
Es la desconfianza, y la frustración económica, la frustración política. Bueno, en todos estos puntos nos está hablando sobre que las inseguridades, o sea, si uno va tras de otro, como sociedad vamos a decaer. Esto a medida o sea, por ejemplo, la parte económica, si se ve afectada, va a empezar a jalar todo. O sea, es como una lleva a otra. Y si esta está mal, las otras cuatro van igual a estar mal. Es como lo que estamos pasando actualmente. Empezó con la parte social, de ahí afectó la parte económica, de la económica ya está afectando la parte alimentaria, de la alimentaria ya se fue a lo jurídico y político. Entonces, esto ya es como a medida de ciertos puntos de que se está manejando. Esto lo podemos, o sea, el ejemplo que les puse fue con lo de la contingencia que se está haciendo sobre el COVID-19. Distribución de la riqueza. Es la forma en la que un producto total generado en un país, contribuido por trabajadores, empresas y capitalistas, se reparte entre ellos. El modo en que se reparte está determinado por las políticas económicas que determina la empresa. La riqueza se divide en dos factores fundamentales que la crean, que es el trabajo y el capital. El trabajo está dado por trabajadores o, o empleados y el capital por empresarios o capitalistas. Sus retribuciones deben ser proporcionadas a la participación que se le dé en la industria. Existe una desigualdad en los trabajadores. Existen tres factores que inciden en la distribución de riquezas o ingresos en un país. El primero es el Estado, que este determina las políticas económicas que se deben de seguir. En segundo está, está la empresa, que esta decide por facultad autónoma. Y por último, en los hogares, con su participación productiva. Okay. La empresa, el Estado es el mayor con distribución de ingresos. Este prioriza las versiones productivas, también determina los salarios mínimos y determina también los impuestos que se deben de ganar en las ganancias y sus contribuciones. La distribución de la riqueza al final de un proceso productivo se divide en 5. El primero está por el Estado, que el Estado es el que le corresponden sus contribuciones y los impuestos. Después le continúa la empresa. Este organiza y dirige las actividades productivas. Después sigue el capitalismo, que se le dedica un impuesto que aumentará poco a poco. Después continúa los trabajadores, que obtienen un salario mínimo. Y por último, los recursos naturales, que son impartidos por la naturaleza. Tema 5.5. Estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados. Estrategias para la sustentabilidad se trata sobre la implementación del desarrollo sostenible que requiere un enfoque múltiple. No será suficiente para poder poner en relieve una posible solución como la respuesta a todos los males del mundo. La diversidad de enfoques se debe tomar para lograr un mundo más sostenible. En particular, tenemos que entender que la mejor manera que tiene el Estado, el mercado y la sociedad civil es un esfuerzo concentrado para lograr un desarrollo sostenible, dado que los estados todavía ejercen la mayor parte de su fuerza con las leyes y reglamentos. Estos deben ser utilizados para ayudar a guiar el desarrollo sostenible. Ya que el mercado es lo que determina qué bienes se producen, es necesario asegurar mecanismos adecuados que introducen en el mercado para asegurar modelos de producción sostenibles. Esto incluiría grabando los comportamientos nocivos y subsidiar el buen comportamiento. Las primeras secciones de esta unidad se ocupan de la ampliación de la sostenibilidad en todo el sector empresarial. Se argumentará que las empresas deben ser reformados
para incorporar al medio ambiente en sus modelos de negocio, usando la responsabilidad social corporativa. Las empresas deberían adoptar un enfoque ambiental más amigable para los negocios y trabajar activamente para mejorar el mundo. Utiliza el concepto de escenario modificado en 4: crecimiento demográfico, industrialización y uso de la energía. Igualmente, maneja los conocimientos relativos al impacto de las actividades humanas, escenarios socioeconómicos y flujo de energía en comunidades humanas, en su actividad profesional e influir igualmente en la sociedad. Fomentar una cultura desde la sustentabilidad significa operar una estrategia que consiste en la adopción de un enfoque integrado de largo plazo para el desarrollo sustentable, así como la creación de un marco de trabajo conspirado en un conjunto de principios que la comunidad define. El estímulo de una amplia concurrencia y colaboración de organizaciones comunitarias en la percepción y concientización de que la naturaleza ha sido fuertemente modificada son dos ejes necesarios para definir las acciones prioritarias para la protección ambiental, la gestión de los recursos naturales. La naturaleza modificada es un riesgo potencial para alcanzar y sostener una distribución más equitativa de bienes entre generaciones. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Reyes Díaz del equipo 5. El día de hoy les voy a hablar del subtema 5.1 en su apartado Producción más limpia. La Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define la producción más limpia como un proceso ambiental que va integrado a los bienes y servicios, de tal manera que los recursos sean utilizados de la mejor manera. Esto quiere decir que no se desperdicie algún recurso o no se gasten de más, de tal manera que el impacto ambiental sea menor. ¿Qué es lo que busca la producción más limpia? Esencialmente la producción más limpia se enfoca en 3 puntos. El primero, la reducción del uso de agua en sus procesos. El segundo, la reducción del uso de la energía. Y el tercero se relaciona directamente con las emisiones que un proceso emite. De igual manera, busca la sustitución de materiales o elementos que son tóxicos o nocivos para la salud, no solamente del ser humano, sino de los seres vivos en general. Un ejemplo claro puede ser el plomo, que antes se encontraba en las pinturas, pero actualmente no. De igual manera, en cuanto a las reducciones de emisiones, ya hay programas que abordamos en el bloque anterior, en los cuales el gobierno apoya de cierta manera a las empresas para que estas emisiones sean menores. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para un proceso de producción más limpio? En este caso nos remitiremos a las empresas. Todas las empresas tienen una política empresarial. Esta nos habla de qué valores van a seguir ciertas empresas. Algunas no son del todo amigables con el medio ambiente, sin embargo otras sí, o están en búsqueda de ello. Para esto nos remitiremos otra vez ahora a un proceso de gestión empresarial. Un proceso de gestión empresarial nos habla de un análisis de procesos. Estos procesos se van a ir analizando a través de su producción y posterior a ella inclusive, dado que si un producto sale y después es desechado nos genera un residuo que afectará al medio ambiente. En este caso se debe de hacer un análisis minucioso de qué tanto impacto va a tener cierto proceso dentro del medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros estamos usando mucha agua y después la estamos sacando hacia un río o hacia un lago, obviamente los peces que viven en ese lago o los seres vivos que viven en ese lago morirán. En ese caso nosotros tenemos que pensar en un proceso de agua en el cual se encuentra un ciclo cerrado. Ahora, también es importante pensar en que debemos de llevar un análisis de minimización y valoración de impacto ambiental. Cuando hablamos de minimización tenemos que pensar en procesos que nos ayuden a reducir el impacto que vamos a tener. En este caso, si tenemos una empresa que produce plásticos, se puede proponer la idea de reciclaje. De esta manera nosotros no estamos extrayendo el petróleo y llevándolo durante un proceso que es demasiado arduo y bastante dañino para el ambiente. También debemos de pensar en las valoraciones. Este proceso se refiere a que nosotros debemos de valorar otros procesos y otros tipos de energía que sean óptimos y a su vez nos generen un menor impacto.
Cabe resaltar que no existe como tal un proceso de producción de energía que sea 100% limpio, dado que si nosotros alteramos solamente un pequeño elemento dentro del medio ambiente, eso desencadenará una serie de eventos que nos llevarán a algo más grande. Un ejemplo podría ser la energía eólica, que como ya se ha comentado en bloques anteriores, si lo ponemos en un lugar que no esté del todo bien, podríamos generar un problema en el cual las aves mueran o algunos seres vivos tengan cierto daño. Finalmente, hablaremos de las ventajas que nos lleva un proceso de producción más limpio. Hablando hacia las empresas, estamos hablando de que un proceso de producción más limpia nos va a remitir a un gasto inicial muy elevado, dado que las producciones de energía limpia no son del todo baratas actualmente. Sin embargo, se espera que en el futuro sean más costeables. Sin embargo, el proceso de producción que vamos a llevar nos va a generar menos costos, ya que podríamos tener una reducción de materiales para generar dicha energía. Además de que nosotros al no generar desechos no vamos a tener multas o algún tipo de castigo por contaminar el medio ambiente. La ventaja es que nosotros no vamos a agotar los recursos naturales para generaciones futuras. Esto va de acuerdo totalmente con la definición que fue propuesta de desarrollo sustentable. Nosotros estamos utilizando nuestros recursos sin comprometer a las generaciones futuras. Además de esto, nosotros nos vamos a encontrar con un impacto ambiental que no necesariamente sea a largo plazo. Podríamos tener zonas verdes más grandes, mejor aire y además de eso podríamos mejorar nuestra calidad de vida en el aspecto de que al tener menos contaminantes nosotros tendríamos un sistema más saludable. En conclusión, la idea de llevar a cabo un proceso de producción más limpia es de vital importancia dentro de cualquier proceso. En el caso de nosotros que vamos enfocados hacia una ingeniería, debemos de pensar más en cómo podremos crear un proceso que no sea dañino para el medio ambiente, inclusive que nos ayude a sanarlo poco a poco. Pero esa es una tarea que todos tenemos que llevar a cabo dentro de los próximos semestres y no olvidarla cuando nosotros nos encontremos trabajando dentro de las industrias o dentro de cualquier sector en el que nos encontremos. Gracias. Soy el ingeniero Ricardo Rivera Olvera y hoy les voy a hablar sobre los procesos de ecoeficiencia. Para empezar tenemos que tener en claro qué es un proceso ecoeficiente. Un proceso ecoeficiente es aquel que busca maximizar los recursos y la materia prima con la que cuenta una empresa, minimizando los desechos y residuos que ésta pueda producir para lograr la correcta sustentabilidad. Dentro de su metodología cabe la orientación de usar eficientemente los recursos durante el ciclo o lo que se espera del ciclo de vida del producto. La metodología ha sido ampliamente planteada básicamente en Estados Unidos y fue planteada como una estrategia empresarial en la conferencia de Río de Janeiro de 1992. Surge con el lema de creemos más bienes y productos, reduciendo los costos y generando menos basura. Surge como una estrategia dentro de lo que cabe o lo que informa el informe Brundtland. Para lograr la verdadera sustentabilidad no solo se requiere de reducir costos o tratar de reducir los desechos, tratar de ser más conscientes de lo que estamos consumiendo. Requiere un cambio de mentalidad, requiere un cambio de estrategias dentro de las empresas y requiere que, aparte de emplear nuevas tecnologías, se creen nuevos procesos más, valga la redundancia, eco-friendly, con el simple hecho de tratar de hacer conciencia del daño que están causando y que pueden lograr un bien no solo a las personas, sino al escenario donde se piense desarrollar. Para la aplicación de la ecoeficiencia es indispensable contar con las herramientas que ayuden a la empresa para cumplir con dichas acciones, mediante cierto balance o equilibrio que exista en el consumo de las materias primas, que haya también
tomando en cuenta las energías, los productos y los residuos que estos puedan salir de la producción que se desea emplear. Para lograr eso se requieren de ciertas tecnologías, sí, porque estamos en un nivel competitivo, necesitamos adaptarnos a con las diferentes herramientas que tenemos que contar. Recordemos que, hablando de modelo de negocios, la competitividad es lo que va a diferenciar cierto producto de otro, más allá de un precio accesible. Para mejorar la calidad de los procesos y los productos, se requieren de los procesos de ecoeficientes. Empleando un proceso coeficiente, los costos de producción pueden disminuir, se le puede dar un valor agregado tanto al producto como a las políticas de la empresa que existan, o a la mentalidad, a los objetivos que pueda tener la empresa. Permitirán conocer mejor el nivel y el rendimiento con respecto al medio ambiente que tengan. Algunos de los ejemplos de los procesos ecoeficientes que la mayoría de las empresas están tomando en cuenta hoy en día son la eficiencia del ahorro energético. Esto quiere decir que se necesitan ciertos procesos de gestión para poder ahorrar el uso energético, que es una de las partes más costosas dentro de los gastos de operación de las empresas. Y aquí es donde viene la otra parte, o el otro proceso que se puede tener en cuenta, que es el uso de energías renovables, energía eólica, solar. Dan como resultados, tal vez no un costo mayoritario o muy notable, pero a la larga puede beneficiar más que simplemente bajar el costo. Se estaría utilizando responsablemente la energía y contribuyendo de cierta manera al medio ambiente. El siguiente punto es la gestión sostenible del agua. Siempre se ha hablado de que el agua se ha desperdiciado dentro del proceso de producción de un producto. Por ejemplo, en Chiapas se mencionaba que Coca-Cola hacía un mal uso en cuanto al agua. Me parece que en el municipio de San Cristóbal de las Casas tenían problemas y escasez de agua, y culpaban a la empresa porque decían que gastaba de más, dejando sin capacidades a los habitantes de ese municipio. Entonces hay que tener cierta gestión para saber qué cantidad vamos a usar, para qué producción vamos a usar, y no desperdiciar los recursos. Y por último, la gestión de residuos y reciclajes. La gestión de residuos es de cierta manera algo que no muchas empresas emplean y deberían hacer. Por ejemplo, Yakult es una empresa muy disciplinada, ya que tienen ciertos métodos en cuanto a sus residuos y reciclajes. Tienen ciertos, no sé cómo decirlo, ciertos días para establecer los residuos, ciertos recipientes para dejarlos, sus diferentes productos, porque no mezclan sus productos. Tienen diferentes productos y tienen un lugar para cada residuo y los desechos que puedan otorgar de ese producto. Teniendo esa disciplina, logra generar un valor agregado a su producto, y eso es lo que la mayoría de las empresas tienen que empezar a cambiar. Necesitamos una mentalidad nueva, ya no son los tiempos de antes. Necesitamos pensar a futuro, tener una parte eco-friendly. Eso es todo por mi parte, les agradezco por la atención. Buen día.